y la guía aragonesa. Como veréis, este año tenemos la rondalla que son muy mal educados, que os están dando la espalda. Es su mejor parte, me dice el José, que me dice, es nuestra mejor parte. Esos que tienen buen culete, o sea que los hemos puesto ahí, se han querido también poner ellos ahí porque el escenario es muy pequeñito y hoy hay un par más en rondalla, así que para evitar que con el baile alguna bailadora sin querer le tire un atril, se han querido poner allá abajo y nada, va a salir igual o mejor. Novedad. Por otro lado, vosotros lo estáis viendo aquí, pero Iván, que también lo tenemos en rondalla, y a Siscu, que le doy las gracias ahora, que lo tenemos ahí manejando todo el cotarro ese que tiene Estela, van a hacer que el festival se vea en directo también por internet. Ya lo hicimos para el San Jordi, me parece, o para el último festival que estuvimos haciendo aquí, ya lo hicimos. Entonces los que no están aquí ahora, que están en La Naja, como la Lorena, Lorena, si me ves, saludos. O otros tantos que hay por ahí dando vueltas, que están en Sabadell y a lo mejor por lo que sea no han podido acercarse, por el motivo que sea, pues desde aquí les mandamos un saludo y esperamos vernos en la siguiente ocasión. Somos modernos, nos hemos modernizado y bueno, suerte de este hombre que nos ha colocado ahora en las redes sociales y tal. Lo de siempre, el bar, lo tenemos allí, no tenemos un servicio de bar completo, pero si queréis una Fanta, un refresco, Coca-Cola, cualquier cosilla que no se salga de marra, por allí nos van sirviendo Paco, que también lo tenemos por allí, Sabia Nueva de nuestra junta, junto con Eva, junto con Iván, junto con Arantxa, que la tenemos por ahí, que hace unos collarines que se te va la olla de bonitos que los hace, y nada, no me quiero entretener más. Hemos hecho, o todos supongo que tenéis rifa, el que haya podido comprarla o haya querido comprarla, ya tenéis la rifa. A la media parte haremos el sorteo. Saldrá una mano inocente, que no sé si por aquí mano inocente, bueno, puede ser la gitana, la chiquitina, que lo tengo que decir. Hoy hemos hecho el homenaje al Simón Saura, que hoy no está por aquí, pero nos ha acompañado en la misa y nos ha acompañado en la iglesia, junto con Marta Farrés y con Laura, una regidora nueva, una concejala nueva del ayuntamiento. Nos han acompañado en la misa, junto con otras entidades, con Santa y tal, nos han estado acompañando. Y Saura era hoy el socio de mayor edad, le correspondía hacerle el homenaje y lo tiene bien merecido y lo tiene bien ganado por la persona que es. Y porque, bueno, no solo tanto con el Centro Aragonés, sino con otras entidades de Sabadell, yo digo que le tiene que hacer falta una nómina para ser socio de tantos sitios como es, de Ballesteros, de Murcianos, de Gallegos, en todos los sitios te encuentras al Saura. O sea que si es socio de todos, le hace falta una nómina para pagar las cuotas. Pues ha sido socio de mayor edad y le hemos dado el detalle, se lo hemos dado allí en el aeropuerto. Y ahora, pues vamos a empezar con este festival que todos estáis deseando. ¿Tenéis ganas de jota? Sí. ¿Sí? Pues venga, no me quiero entretener más. Tengo aquí a mi fantástico grupo de canto, con nuestra profesora, Laura Sarvisé. Por aquí tenemos a nuestro fantástico grupo de rondalla, con nuestro profe José Ángel. Y de aquí a un par de jotillas de baile saldrá nuestro grupo de baile con Óscar. Había dicho, ahora que he dicho Óscar me ha venido a la cabeza, yo soy como, a mí se me va el hilo, estoy ya medio demente. Hemos dicho que le hemos dado el premio al detalle, al socio de mayor edad, que en este caso era Simón Saura. Bueno, no tenemos premio para darle, pero sí le vamos a dar un aplauso sin despertarla a Aitana, que es la socia más pequeñita, la hija de Vanessa y de nuestro profe de Óscar. O sea, que ese aplauso va para nuestra socia más pequeñita, para Aitana. Y ahora sí, ahora sin más, planto el micro en el medio, enchegamos las luces de atrás, para que estén mis chicas y algún chico por allí que tengo, jovenzuelo, que destaquen en su belleza. Y sin más empezamos con Sierra de Luna. Un fuerte aplauso.
los mantiene. Digo, digo, el mundallo aguando el buey, aguando el buey, los mantiene. Aún los mantiene Segoleña y a otros Gogó. Y a otros Gogó de nieve. Y a otros Gogó de nieve. Vigo, Vigo. Vigo, Vigo del Moncayo. Y yo voy disimular. Me dicen que si te quiero. Y yo voy disimular. Digo que no te conozco. Y no te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. Me dicen que si te quiero. Que nos van a hacer una jota sencillita pero bonita. La jota de Alcorisa. Van a bailarla Óscar Clemente y va a subir una muchacha que conocéis algunos y los que no la conocéis os la presento yo ahora. Ella es de Zaragoza. Ahí va, pues Zaragoza eres tú, ¿no? Maña, esta maña auténtica, no como yo. Arantxa Badía y Óscar Clemente. Fuerte aplauso para ellos. Yeah.
antes de la media parte que haremos ahora, a la rondalla, que la tenemos aquí abajo y como siempre digo, si no tenemos rondalla, no tenemos ni canto ni tenemos baile, porque la rondalla es esencial. Están aquí de espalda, parece que no estén haciendo nada, pero están ahí, dale que te pego. O sea que, sin que se levanten, pero le vamos a dar un fuerte aplauso a la rondalla del centro aragonés, que son muy perezosos, todo se ha dicho, y les cuesta de levantarse, que lo dicen siempre. Vamos con la mazurca del Fanalet. Esa rondalla bonita que tiene el Centro Aragonés, con este profe, José Ángel, y con todos los integrantes, con Gema, con Ricardo, con Paula, que lo mismo canta, que toca la guitarra, y con Iván, que lo tenemos por ahí, que es el integrante nuevo de la Junta. Pues nada, esa bonita rondalla, ese aplauso que le habéis dado, otra vez, para ellos. No tenéis vergüenza, por favor, hay que dejarlo, no pasa. Ahora vamos a ir con la Jota del taller T. Vamos a dar un fuerte aplauso a Ana Pablo, a Sonia Belles y a Óscar Clemente.
y es toda una mujer ya, ella es Paula Alcoberro. Y yo quiero decir, a ver, espera, déjame que mire un momento. Tengo por aquí, ¿está por aquí Cris? ¿Sí? ¿Está por aquí? ¿Y Aida? Tienes que ser tú porque te estás riendo, o sea que... Y luego también tengo el hoy, puede ser que sea también el hoy. Entonces tengo que decir como mexicano, vosotros ya sois los licenciados. Sois los licenciados. Pues esta jota va dedicada para vosotros. Para Alcoberro, quiere dedicar esta jota a vosotros, a Cris, Aida y Eloy. Enhorabuena, futuros ya lo que seáis, ya estáis licenciados. O sea que, enhorabuena, esta jota es vuestra. Paula, un buen aplauso para Paula Alcoberro. En toda
Gracias.